Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a explicar los últimos dos capítulos del profeta Oseas, el capítulo número 13 y el número 14. No sin antes quiero recordarles algunos puntos importantes de Oseas para que lo tengan ustedes como nota importante. Sabemos que Oseas nació, según la historia, 784 años antes de Cristo, ahí en Israel y Judea. Y su fallecimiento fue en el año 722 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que estamos hablando de que vivió 62 años, Oseas, el profeta, en Israel. Bueno, ahí fue su nacimiento y ahí fue su muerte. Su esposa, una prostituta, Gomer, se casó con ella por indicaciones de nuestro Padre Dios. Y bueno, o sea, tenemos unos datos importantes con respecto al profeta Oseas, que quiero que ustedes también los tengan, porque pues es de una información común que se tiene con respecto al profeta Oseas, porque no crean que nada más es saber que es un profeta y que nada más tenemos que obedecer según las indicaciones. Como yo les he explicado en algunas otras situaciones, debemos de entender que en las escrituras, bastantes partes de las escrituras, son pensamientos y evocaciones de los mismos escritores, de los mismos hagiógrafos bíblicos. Pueden ser de los patriarcas, pueden ser de los profetas, pueden ser de los grandes personajes de la historia bíblica. Pero eso no es palabra de Dios. Nos están dando una información, nos están explicando, nos están diciendo cuál es el aspecto primordial con respecto a cada uno de los temas que se está tratando y en su tiempo y forma. Pero eso no es palabra de Dios. Entonces, sí debemos de entender que no todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, ¿no? Se lee una lectura completa con varios versículos y se dice palabra de Dios, porque dentro de ese tramo de lectura, pues hay partes en donde sí es palabra de Dios. Entonces tenemos que leer la Sagrada Escritura, entenderla, estudiarla e interpretarla y saber en qué momento sí es palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, todo lo que ustedes quieran leer en la Sagrada Escritura van a decir esa es palabra de Dios. Y pues no, o sea, es una información que nos hace llegar a obtener la palabra de Dios. Y para esto, pues hay ciertas cosas que sí son palabra de Dios y hay otras que son palabras del hagiógrafo o informaciones del hagiógrafo, indicaciones del hagiógrafo. Según los estudios, nos han mencionado algo importante con respecto al profeta Oseas, porque por ahí nos dicen que el libro del profeta Oseas pues no fue escrito por él, que alguien lo escribió. Recordemos también que los profetas y los personajes bíblicos se acompañaban muchas veces de hagiógrafos. Lo hemos visto en el Nuevo Testamento con Pablo, que tenía escritores que le ayudaban, no porque él no pudiera escribir, sino porque muchas veces su situación era muy difícil y él no escribía, pero le dictaba a sus secretarios, a sus hagiógrafos, para que llevaran a cabo la escritura. Y lo hemos visto también en el Antiguo Testamento. Moisés tuvo algunos hagiógrafos, ayudantes escritores, que le fueron ayudando a escribir los 5 libros de la Sagrada Escritura. Nosotros le decimos Pentateuco, los judíos le dicen la Torá. Es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y quiero pues también que ustedes comprendan que es una historia de salvación, no es una historia de información plena, ni tampoco es una historia cronológica plena. Sí, se usa mucho las comparaciones, se usa mucho lo que le decimos parábola en la época de nuestro Señor Jesucristo, sí, y se usa mucho ejemplos de vida de ese entonces para que la gente entendiera las cuestiones de Dios de una mejor forma. Entonces, a esto voy de que pues hay muchos hagiógrafos, hay muchos escritores sagrados. Nos menciona aquí que Oseas profetiza durante muchos años, cuando viene la decadencia del reino del norte, ¿sí? Entonces, que es por el rey Jeroboam II.
Y pues acuérdense que también pues Israel tenía militares, tenía guerreros que defendían el país, que defendían el pueblo, que defendían la ciudad. Entonces, pues había una lucha constante, ¿no? Porque anteriormente pues, todas las naciones querían ser únicas, querían apoderarse de otras naciones para apoderarse principalmente de su economía, de su territorio, que a lo mejor era un territorio muy próspero en la agricultura y que pues tenían mucha fauna que pues, la ocupaban para la subsistencia, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes lo sepan, que en aquel entonces pues, la situación era muy bélica. Y vemos que Oseas pues está diciéndole al pueblo de Israel que su situación es muy precaria, que su situación es muy difícil por haber caído principalmente en la idolatría. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos importantes. En aquel entonces, Asiria y Egipto pues, eran dos países que eran muy prósperos, muy guerreros y que pues, trataban de invadir a las demás naciones. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un punto importante que debemos de tomar y que pues nos mencionan los historiadores y los teólogos que como empieza el libro en el capítulo 1 y versículo 1 y que empieza a decir que así pasaron las cosas, pues se dan cuenta que entonces el libro de Oseas fue escrito posteriormente y que posiblemente no lo escribió Oseas, el profeta, ¿no? Pero bueno, nosotros lo tenemos así como está en nuestro idioma, en el idioma español, para que lo podamos nosotros entender. La gente que lo tiene, que son los judíos, que lo tienen en su propia lengua, pues a lo mejor difiere de algunos puntos. Pero lo primordial, los puntos más importantes es de que el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Todos, tanto el pueblo y los sacerdotes. Y que fue destruido posteriormente el templo de Jerusalén de aquel entonces y que habían sido invadidos por los babilonios, ¿no? Comandados por el rey Nabucodonosor II. ¿Por qué? Porque pues, había una situación de caos social y político y económico. Entonces, esta situación los lleva a una inmoralidad y a una falta religiosa del pueblo, porque pues se vuelven muy idólatras, se vuelven muy mundanos, muy terrenales. Los tres enemigos del alma, el mundo, demonio y la carne, los envuelve. Y esto nos hace ver el profeta Oseas de que él les está publicando a su pueblo, que la situación es muy difícil para ellos y siguen con esas condiciones. Y bueno, pues les profetiza lo que les va a ocurrir, lo que les va a pasar, que en realidad a una acción viene una reacción y que esta reacción pues es su destrucción, ¿no? Y nos está mencionando de una forma quizá muy poética, ¿no? Oseas, con respecto a cómo Dios está pues castigándolos o está amenazándolos o está separándolos de su amor, pero también nos menciona que el Señor los sigue amando. También nos menciona que Dios los perdona, que Dios no toma en cuenta los hechos y que les da una nueva oportunidad, ¿no? Todo esto pues lo estamos viendo en todos los 14 capítulos que tiene el profeta Oseas, ¿no? Entonces, y bueno, pues también vemos ese asunto tan, dicen unos historiadores y teólogos, tan oscuro, de que Dios le pide a Oseas que se case con una mujer prostituta, ¿no? Fornicaria, así le dicen, ¿no? Para no caer en las palabras más grotescas. Y bueno, pues eso se les hace al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos, se les hace una cosa muy inoperante, ¿no? Algo muy bajo, ¿no? Y muchos de ellos dicen, no, es que las traducciones o la forma en que fue traducida a otros idiomas la pusieron de una manera muy grotesca, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos la veracidad del formato original, que no fue traducido correctamente, así lo dicen ellos, ¿no?
Pero bueno, nosotros nos estamos basando en lo que tenemos, nosotros nos estamos basando en las cosas que estamos leyendo en nuestro idioma. Pues tenemos la Sagrada Escritura, tenemos en español el libro del profeta Osés, y así es como lo estamos nosotros estudiando, entendiendo, interpretando, ¿no? Que al final de cuentas son los principales temas, ¿no? Que es el pecado del pueblo de Israel, el perdón de nuestro Señor con el pueblo de Israel y la situación marital del profeta Oseas, que se casa con una mujer prostituta, ¿no? Y que tiene 3 hijos, ¿no? Y que cada uno de los hijos tiene un significado con respecto a la palabra del Señor. Entonces esto es una cosa que pues también lo tenemos como algo importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Y vean que es una situación diferente. Por eso vamos a ir viendo la situación de cada uno de los profetas. Se le dice profeta menor porque sus profecías son menos, ¿no?, que la de los profetas mayores. No vamos a decir que es menor porque no tenga importancia, tiene muchísima importancia, ¿no? Bueno, en ese entonces no solamente el profeta Oseas era el único que estaba ahí profetizando, había otros profetas. Ahorita no los vamos a mencionar, ya después los tendremos nosotros en estudio. Entonces, una de las cosas, como les acabo de mencionar, ¿sí?, es que Dios hace la comparación, o el profeta Oseas nos da la información de esa comparación de que el pueblo de Israel se ha prostituido porque ha amado a otros dioses. Eso es una prostitución, así se maneja la palabra, o sea, así no la transcriben, ¿eh? Bueno, entonces, después de esta pequeña introducción que les estoy yo dando a ustedes, pues vamos a pasar a leer los últimos 2 capítulos. En este caso es el capítulo 13 para dar inicio, y dice así, capítulo 13 de Oseas. Cuando la gente de Efraín hablaba, las otras tribus de Israel mostraban respeto, pero Efraín murió cuando se hizo culpable por haber adorado a Baal. Y todavía siguen pecando, funden su plata y se hacen ídolos, según se les ocurre y a gusto de los artesanos. Luego dicen, ofrézcanle sacrificios, y la gente besa ídolos que tienen forma de becerro. Por eso serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que temprano desaparece, como la paja que se lleva el viento, como el humo que sale por una chimenea. Dice el Señor, yo el Señor soy tu Dios, desde que estabas en Egipto. No reconozcas como Dios a nadie sino a mí, pues solo yo soy tu Salvador. Yo te cuidé en las tierras ardientes del desierto. Pero cuando ustedes tuvieron comida de sobra, su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Por lo tanto, voy a ser para ellos como un león, como un leopardo que los aceche en el camino. Voy a salir a su encuentro como una osa que ha perdido sus cachorros, y les despedazaré el corazón. Como un león los devoraré allí mismo, como una fiera los destrozaré. Voy a destruirte, Israel, y nadie podrá evitarlo. Pues, ¿dónde está ahora tu rey? Que te salve de todas tus ciudades. ¿Dónde están tus caudillos, a quienes pediste rey y jefes? Enojado contigo te di reyes, y enojado contigo te los quité. La maldad de Efraín está anotada, su pecado ha quedado registrado. A Israel le ha llegado el momento de nacer, pero es un hijo tan torpe que ni siquiera es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. ¿Y habré de librarlos del poder del sepulcro? ¿Habré de rescatarlos de la muerte? ¿Dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde está, sepulcro, tus males? Ya no tendré compasión de esta gente. Aunque Israel florezca como la hierba, vendrá el viento del este, el fuerte viento que sopla del desierto, y sacará y agotará sus fuentes y manantiales. El enemigo le arrebatará el tesoro de sus ricas joyas. El pueblo de Samaria llevará su castigo por haberse rebelado contra su Dios. Morirán al filo de espada, sus niños serán estrellados contra el suelo, y las mujeres embarazadas serán abiertas en canal. Capítulo 14. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos.
Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Voy a hacer para Israel como el rocío, y él dará flores como los lirios. Sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo, y serán su aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid, y serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué me importan ya los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo. Yo soy como un pino siempre verde, y en mí encontrarán mi pueblo su fruto. Que los sabios y prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos, y los justos los siguen, pero los malvados tropiezan en ellos. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues miren, si han ustedes leído los otros capítulos, pues nos damos cuenta que casi es muy repetitivo todo lo que siempre nos está diciendo el profeta Oseas en cada uno de sus capítulos. Sí, que el Señor les está dando sus ultimátums, que le está explicando al pueblo de Israel su mal comportamiento y que lo está condenando a la destrucción. Y después también nos habla de que Dios los perdona, de que Dios los elige, de que Dios los va a ayudar, de que Dios los va a volver al redil, y etcétera, etcétera. Esto vemos muy repetitivo en todo el libro del profeta Oseas. Es por eso que los historiadores nos mencionan que a lo mejor pues esto fue escrito posterior y que no lo escribió el profeta Oseas, y que en realidad pareciera que nos está dando un resumen, que nos está nada más indicando una situación con respecto a la vida de los hebreos o de los israelitas de aquel entonces, y que su situación pues será muy pecadora y que el Señor los va a ayudar, ¿no? Y lo vemos, les digo, en varios capítulos de una manera como muy repetitiva. Y bueno, pues es por eso que se tienen esas observancias o esas observaciones en las que nos damos cuenta que sí, verdaderamente parece que está de una manera muy repetitiva lo que dice el profeta Oseas constantemente. Bueno, pero lo importante de aquí no solamente es hacer un análisis histórico del libro y del profeta Oseas. Lo importante aquí es que nos demos cuenta que la profecía se cumple, porque hay una destrucción de la ciudad de Israel, del templo principalmente. Y que pues todo esto que les había profetizado pues se cumple, ¿no? ¿Sí? Y les digo, no es el único profeta, hay otros profetas, bueno, ahorita no los voy a mencionar, pero hay otros profetas que también están en ese momento, en ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo tenemos en cuenta para que ustedes lo vayan analizando. En el capítulo 13, en el versículo 1, dice, cuando la gente de Efraín hablaba, las otras tribus de Israel mostraban respeto, pero Efraín murió cuando se hizo culpable por haber adorado a Baal. Al principio les tenían cierta consideración, cierto respeto a las demás tribus, a todo el pueblo de Israel, descendientes de Efraín, porque se hablaba de una manera categórica, firme, con mucha sabiduría. Y todos los demás pueblos pues se daban cuenta de esa grandeza que tenía el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel cae en el pecado, cuando cae en la distorsión, cuando cae en la separación de nuestro Padre Dios, pues entonces ya es, todo eso va teniendo otra línea. Ya no le tienen tanto respeto al pueblo de Israel, ya no le creen, entonces todo esto se va cayendo. Parece que está pasando esto, como les digo, pues esto pasó casi 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ahora en la actualidad parece que esto se está suscitando, porque hay mucha gente que se ha retirado de creer en Dios, y que los primeros que han caído en ese desorden pues son los presbíteros, los sacerdotes, los guías espirituales, los pastores, porque a todos se dedican, menos a la evangelización, menos a invitarnos a conocer, amar y servir a Dios. Se dedican a todo lo mundano, como lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Que en otros capítulos nos ha mencionado el profeta Oseas
que los mismos sacerdotes son condenados, ¿sí? Por Dios mismo, porque se han rebelado y son idólatras y hacen que el mismo pueblo caiga en pecado. Y eso pues lo estamos viendo nosotros en la actualidad y lo estamos nosotros viviendo. Les digo, esto pasó 800 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el año 2021 y parece que sigue lo mismo. El ser humano siempre cae en esa situación. No necesariamente que seamos judíos, sino que todos los que en todos los pueblos caemos en ese formato, ¿no? De alejarnos de Dios. Nos inunda más el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del alma. Entonces, en el versículo 2, y todavía dice, y todavía siguen pecando, funden su plata y se hacen ídolos, según se les ocurre y a gusto de los artesanos. Y luego dicen, ofrezcámosle sacrificios, y la gente besa ídolos que tienen en forma de becerro. ¿Sí? Pues aquí nos está informando el profeta Oseas lo que ya nos había informado en otros capítulos, como les digo. Por eso los historiadores dicen que es muy repetitivo, que parece que es un resumen de resúmenes de resumen, y que a lo mejor ni fue escrito por el profeta Oseas. Pero bueno, nosotros lo tenemos así. Aquí lo que estamos tratando de explicar son los momentos y los eventos más importantes, que es la caída del pueblo de Israel, pero no una caída por la destrucción de un pueblo que los invade, sino una caída de la destrucción de que el pueblo rechaza a nuestro Padre Dios, a pesar de que nuestro Señor siempre había estado ayudándoles. Y bueno, sigue diciendo el número 3, por eso serán como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada, que temprano desaparece, como la paja que se la lleva el viento. O sea, cuando eso pues desaparece rápido. Entonces, cuando alguien está así, en contra de las cosas de Dios, pues rápido, ¿no? Cae, rápido finiquita, rápido se destruye, rápido muere, y pues no prevalece su situación, ¿no? El mal siempre es vencido por el bien. Y nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones, pues nos lo ha demostrado. Ahí tenemos varios pasajes bíblicos, ¿no? Como el humo que sale por la chimenea, sale ya, se esfuma. Pues así es, ¿no? Esas adoraciones al mundo demonio y carne, ¿no? Del ser humano, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta gente trata de hacer dinero de una manera ilícita y ni le alcanza el tiempo de disfrutar su dinero? Sí, ¿no? O sea que dinero mal habido, ¿verdad? Sí, no lo disfrutan, no les da fruto, ¿no? ¿Sí? El número 4 dice el Señor, yo el Señor soy tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no reconozcas como Dios a nadie sino a mí, pues solo yo soy tu Salvador. Muy claramente ahí lo está mencionando el profeta. El único Dios es nuestro Señor, ¿sí? Y lo menciona que desde que estaban ellos en Egipto. Una vez más se menciona Egipto como parte importante, ¿sí?, de la vida de los hebreos, de los judíos. Y claramente le dice, pues yo soy solo tu Salvador. ¿Quién es el único que nos salva? Nuestro Padre Dios. Sí, no nos salvan los ángeles, no nos salvan los santos, no nos salva nuestra Santísima Madre, no nos salva nadie. El que nos salva es nuestro Padre Dios. Esto es muy importante que lo tengan ustedes, ¿sí? Para que no caigamos en errores. Porque posiblemente después dicen ustedes, es que yo le pido mucho a X personaje celestial, ¿no? Y es el que me ha salvado. No, el que te salva es nuestro Señor. Por eso nos mandó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios tomó la condición de ser humano para salvarnos del pecado, ¿sí? Y Él es nuestro Salvador. Por eso decimos Dios Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y el Espíritu Santo, pero tenemos cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo y todo continuamente, pues nosotros estamos siendo santificados. Bueno. En el número 6 dice, pero cuando ustedes tuvieron comida de sobra, su corazón se llenó de orgullo y se olvidaron de mí. Pues eso pasa, ¿no? Cuando les va bien y cuando estudian y trabajan y hacen las cosas correctamente y se sienten ustedes que son ustedes los que han podido hacer todo por sus propias fuerzas, por su condición humana de inteligencia. Se les olvida que Dios les ha dado esa inteligencia, se les olvida que Dios los está proveyendo de cosas buenas, lo necesario, casa, vestir y sustento. Y entonces se olvidan de Él, sienten que ustedes son los
los poderosos, ¿no? Y eso pasa desde ese entonces, mucho antes de esto, y en la actualidad pasa lo mismo. Número 7 dice, por lo tanto, voy a ser para ellos como un león, como un leopardo, que los aceche en el camino. ¿Sí? Si ustedes empiezan a separarse de Dios, se sienten muy poderosos, autónomos, ¿sí? Muy capaces ustedes solos, y que no necesitan a Dios, porque hay mucha gente que así es en la actualidad, para empezar ni creen en Dios. Y después pues empiezan a decir que si no fuera por ellos, por su esfuerzo, por su inteligencia, por su intelecto, por su capacidad, ¿verdad?, de discernimiento, ¿no? Y empiezan a decir, por eso soy el jefe de jefes, ¿sí? Y esto lo vemos mucho aquellos que tienen el poder en un gobierno, pues son los senadores, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, el mismo presidente, ¿no? Se sienten inmunes, ¿no? Y llega la pandemia y se enferman y salen adelante y dicen, ni la pandemia me mató, ¿no? Y, uy, no, se ensalzan, ¿no? Pues aquí dice Dios, pues aguas, porque voy a salir como león, como leopardo, y te voy a acabar, ¿no? Y pone ese ejemplo el profeta Oseas. O dice, voy a salir como encuentro de una osa que ha perdido sus cachorros. Imagínense una osa cuando pierde sus cachorros y ve a alguien, no, pues lo destroza. Yo no sé si tú te hayas robado mis cachorros, pero pues no tienes la culpa, pero tú me la pagas, ¿no? Entonces así es esa comparación, ¿no?, de la destrucción. Entonces estamos hablando así como que Dios se va a enojar, ¿no? Y te va a dar tu merecido. Bueno, hasta ahí lo estamos diciendo de esta manera, pero en realidad no es que Dios te vaya a dar tu merecido, sino que tú solo, al alejarte de Dios, pues viene esa reacción a toda acción equívoca, a toda acción de que te alejas del Señor, pues viene una reacción que te va a destruir. Y tú te has alejado de Dios, entonces no puedes recibir de Dios una ayuda porque tú mismo te has alejado de Dios. Entonces, a una acción viene una reacción. Aquí el profeta Oseas, como les voy a mencionar, o el hagiógrafo que escribe esto, pues nos lo hace de una manera muy terrenal, muy corporal, muy mundana, para que lo podamos entender, ¿sí? Porque si no, no entenderíamos ni así. Si así que está, no lo entendemos muchas veces, imagínense si nos dicen, no, pues a Dios no lo ofendes. Pues sí, a Dios no lo ofendamos. A Dios no le hacemos daño, pues no le hacemos, porque Él es todopoderoso. Porque si lo ofendemos, entonces no es todopoderoso. Dios, ¿sí? Si Dios tiene la ira y se enoja, entonces Dios no es todopoderoso. O sea, tiene un sentido de enojo. Y no, los sentidos de enojo pues solamente existen en el ser humano. Es por eso que los profetas y los hagiógrafos nos dan esas situaciones muy mundanas para que las podamos entender, porque si no, no las entenderíamos. El mismo Dios nos dice, voy a mandarles a mi hijo, ¿no? Este es mi hijo amado, para que ustedes lo entiendan, porque si no lo entienden, si Dios les agarra y nos dice a nosotros, a los seres humanos, les dice, voy a ir yo, ¿sí? Voy a bajar, voy a tomar el cuerpo humano para hacerles ver a ustedes la grandeza, lo que les espera a ustedes después de esta vida que están aquí, que es muy pequeña, ¿no? Pues no iban a entender, ¿cómo que es Dios? ¿A poco es Dios? No le iban a entender, pero si escuchan ellos que Él es el Hijo de Dios, entonces, es el Hijo de Dios, entonces así yo como trato a mi hijo, a mi primogénito, no, pues Él va a recibir toda la herencia, Él va a ser mi sucesor, mi hijo es el que va a dar la cara ahora por nosotros cuando yo esté anciano. Por eso a muchos padres quieren tener hijos varones, ¿no? Porque sienten que, no, pues la descendencia, para empezar el apellido, ¿no? Entonces teníamos que tener un ejemplo de esa magnitud para que pudiéramos entender el desarrollo, porque si no, no lo hubiéramos entendido, ¿sí? Bueno, y entonces aquí vamos a continuar con la explicación. El versículo 9 dice, voy a destruirte Israel y nadie podrá evitarlo. Vuelvo a reiterar, eso ya nos lo ha estado repitiendo varias veces el profeta Oseas en otros capítulos, en que el Señor va a destruir Israel y que nadie lo va a evitar, y de que pues por su pecado y por su condición, ¿sí? Como si le costara mucho trabajo a Dios destruirnos, como si le costara mucho trabajo al Señor el decirnos que los voy a destruir, van a ver, ahora sí van a, pues si no es la mamá,
Sí, pero la mamá nos amenaza, ¿no? Sí, vas a ver, ahorita sí, o sea, te llegó tu día. Y sacan el cinturón, el palo, la chancla. Y yo, o sea, les digo, es una forma del geógrafo de cómo nos está explicando las cosas, ¿no? Pero no es que Dios, ay, no, sí, ya hicimos enojar al Señor, ¿no? Como dice por ahí un cómico, ¿no? Cuando Dios está de buenas, a todo dar. Pero se enoja, aguas. Sí, sí entendemos eso, ¿no? Pero nos lo tienen que decir de esta manera, porque si no, no lo íbamos a entender, ¿eh? Si lo dice Dios de otra manera, no lo entendemos, ¿no? Si nos dice Dios, mira, si tú estás haciendo malas cosas, mal te va a ir y yo no te puedo ayudar, ¿eh? Porque tú solito te estás poniendo la soga al cuello, como vulgarmente se dice el dicho, ¿no? Y tú solita te estás ahorcando. Pues no íbamos a entender, ¿no? Pero si agarramos y decimos, no, es que hay que tenerle temor a Dios, porque Dios se enoja. ¿No? Entonces decimos, oh, vamos al Todopoderoso, ¿para qué quiero que Dios se enoje? Y entonces así como que te entra el cuscús de que me voy a portar bien. Es un adoctrinamiento, ¿no? Bueno, en el número 10 dice, pues, ¿dónde está ahora tu rey que te salve de todas tus ciudades? ¿Dónde están sus caudillos o quienes pediste rey y jefes? ¿Dónde está tu mundo? ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Sí? ¿Cuánta gente que es muy orgullosa, que es muy intelectual, que se siente que ellos pueden y no creen en Dios? Y cuando tienen problemas, pues ahí sí, ¿verdad? Algunos hasta en silencio dicen, órale, como que sí hay un Dios, ¿no? Otros dirán, bueno, pues ni modo, pues ya serán conformistas por lo que les pase. Bueno, a lo que voy es de que la situación, cuando se te viene encima un problema, pues así como tú dices que le puedes dar solución, pues dale solución. Y si no lo logras, pues aguántate, ¿no? Como los sabios. No digo como los machos, como los sabios de este mundo, ¿no? Como los inteligentes de este mundo. ¿No? ¿Sí? ¿No pudiste? Bueno, pues aguántate. ¿Verdad? Bueno, en el número 11 nos menciona, enojado contigo te di reyes, enojado contigo te los quité. Fíjense cómo dice el profeta Oseas, o el agiógrafo, ¿no? ¿Sí? Enojado contigo te di reyes, y enojado contigo te los quité. ¿Sí? Sí, porque pues el pueblo de Israel tenía reyes, ¿no? Y cuando llegaron a invadirlos, pues esos reyes pues, se acabaron. Ya no había más reinado en Israel. La maldad de Efraín está anotada, su pecado ha quedado registrado. Sí, bueno, así lo dice el profeta Oseas. A Israel le ha llegado el momento de nacer, pero es un hijo tan torpe que ni siquiera es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. ¿Sí? Pues sí, o sea, vuelvo a esto, o sea, ¿cómo es posible que el pueblo israelita, el pueblo hebreo, después de haber vivido unas cosas grandiosas que nuestro Padre Dios les ha ofrecido desde que salieron de Egipto, o desde antes, pero vamos a poner ese inicio, ¿no? Desde que estaban en Egipto, porque aquí está hablando de eso, se hayan rebelado en contra de Dios, como les digo, pueden cometer muchos pecados, no sé, la gula, ¿no? La lujuria, la soberbia, ¿no? La envidia, ¿no? Pero la idolatría, no, eso sí, de veras que, o sea, es como si un hijo le pegara a su papá o a su mamá, ¿no? O sea, ya no tienes padre. Sí, no, ya no digo la otra, ¿no? Porque si no se oye muy feo. Ahora, tú le pegas a tu papá y a tu mamá, no tienes padre, ¿sí? ¿No? Y no tienes eso. Pues no, o sea, es casi lo mismo que hizo el pueblo de Israel con nuestro Padre Dios, ¿no? Hacerse ídolos, creer en lo mundano, en lo terrenal. Pues en la actualidad pasa eso, ¿eh? Los gobernantes se creen dioses. Sí, los presidentes de los países se creen dioses. Hay un presidente que ya murió, bueno, sí voy a decir el país, ¿no? De Cuba, Fidel Castro, que ya murió, que una vez dijo, cuando estaba con un presidente mexicano, le dijo, pues nosotros somos los dueños del mundo, ¿no? Y el presidente mexicano le dijo, pues vete a tu isla, a tu isla, pues tú eres el dueño de tu isla. Se creen dueños, se creen dioses de los países que están gobernando. Claro, pues Fidel Castro, pues hasta que se murió dejó de gobernar, duró muchos años, ¿no? 60 años gobernando, ¿no? Se apoderó de la isla. Aquí, al menos en México, cada 6 años hay diferente dueño de nuestro país, ¿no? Que así deshace de lo que se le da la gana, ¿no?
Bueno, pues eso aquí nos está mencionando algo también similar, ¿sí? A pesar de que conocemos a Dios, lo amamos y no sabemos cómo iniciar otra vez. Y el pueblo de Israel estaba en lo mismo. En el número 14 dice, y haré de librarlos del poder del sepulcro, dice el profeta Oseas, que es una pregunta que hace Dios, y habré de librarlos del poder del sepulcro, habré de rescatarlos de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde están, sepulcro, tus males? Ya no tendré compasión de esta gente. O sea, esto que les digo ya es muy repetitivo, porque en los otros capítulos el profeta Oseas lo ha estado diciendo, se lo dice al pueblo, se lo dice al pueblo, se lo dice al pueblo. Pues es lo que hacen los profetas. Está repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? De tanto repetir, pues los guacarean. Pues sí, porque esa es la verdad, ¿no? Por más que le dices a la gente, no entiende. Te lo toman a mal, y bueno, en aquel entonces a los profetas pues los mataban. Ya cállate, ¿no? ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo metieron a la cárcel. Y ya para que no estuviera profetizando, la bailarina, ¿verdad? La sobrina de Herodes, le dijo, regálame la cabeza del Bautista y te bailo bonito, ¿no? Muy eróticamente, ¿no? Porque te prendas en lo sexual, ¿no? Y el Herodes, pues sí, y le corta la cabeza. Es la única manera de callar lo repetitivo, como lo estamos viendo aquí el profeta Oseas, que es muy criticado por los historiadores y por los teólogos, porque dicen, es que dice lo mismo, dice lo mismo, dice lo mismo, todo el libro. Es como si estuviera dando un resumen. ¿Y? ¿Y qué tiene eso de mal? Lo leemos y lo leemos y lo leemos y no hacemos caso de todas maneras. Así somos, ¿sí? Bueno, ese es un punto que, bueno, ahí se los dejo yo para que ustedes lo vean. Número 15 dice, aunque Israel florezca como la hierba, vendrá el viento del este, fuerte viento que sopla del desierto, y secará y agotará sus fuentes y sus manantiales. Sí, habrá destrucción. El pueblo de Samaria llevará su castigo por haberse rebelado contra su Dios. El pueblo de Samaria. Sí. Morirán al filo de espada. Sus niños serán estrellados contra el suelo. Órale. Eso está horrible, ¿no? Que los niños sean estrellados en el suelo, ¿no? Digo, pues un ser humano que sea asesinado por los conquistadores, bueno, pues, ni modo. Pero los niños, y ya para que les diga el profeta Oseas esto, si no te da miedo morir tú, oye, ¿no te da miedo que maten a tus hijos, a los niños? Pues ahora en la actualidad, los mismos padres matan a los hijos. ¿Eh? Digo, no todos, no, sí. Acuérdense que somos, como dicen, la última generación que fuimos golpeados por nuestros padres y ahora somos golpeados por nuestros hijos. Sí, somos la última generación, estamos en el año 2021. Ahí se los dejo a ustedes. Yo creo que ya lo sabían, pero bueno, se los recuerdo, ¿no? Sí, bueno. Repito el número 15. Aunque Israel florezca como la hierba, vendrá el viento del este y el fuerte viento que sopla del desierto, y secará y agotará sus fuentes y sus manantiales. El enemigo le arrebatará el tesoro de sus ricas joyas, ¿no? En lo que siempre están gustosos los seres humanos. El pueblo de Samaria llevará su castigo por haber rebelado contra su Dios, morirán al filo de espada y sus niños serán estrellados contra el suelo. Y las mujeres embarazadas serán abiertas en canal. ¡Órale! Oh, pues sí, va a estar horrible todo eso, ¿no? Y aún así el pueblo de Israel no se convertía ni se arrepentía. Ay, o sea, no inventes. No le hacían caso. Bueno, por eso les pasó lo que les pasó. Pero bueno, ahí viene el capítulo 14. Dice Oseas, les dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto no es palabra de Dios? Es palabra del agiógrafo o del profeta Oseas, que les está haciendo o le está dando un consejo. Les dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado, vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración, una oración, y no es la oración del Padre Nuestro. Fíjense cuál es la oración que el profeta Oseas o el agiógrafo dice, perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Esa es una oración del profeta Oseas. ¿Sí? ¿Cuál es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo?
lo que vulgarmente le decimos la oración del Padre Nuestro, ¿no? Bueno, repito la oración. ¿Cuál es? Dice, perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. ¿Sí? Bueno, ustedes saben el Padre Nuestro, yo sé que todos los días lo rezan, ¿no? Muchas veces. En el número 3 dice, Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. ¿Sí? Esa es la forma en que le pidieron o le piden a Dios, o que el profeta le está diciendo que le pidan a Dios. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos. Sí, porque en la actualidad, ¿a qué le llamamos Dios nosotros? Al dinero, al poder, ¿sí? A nuestros 5 sentidos, ¿sí? Bueno, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Sí, estamos huérfanos porque no tenemos papá y mamá, ¿no? No tienes padre, no tienes más o menos ustedes ya van entendiendo entonces que cuando nos alejamos del Señor, pues no tenemos más que a nuestro Padre Dios, y entonces por eso le decimos, ya no vamos a llamarle Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, ¿no? Bueno, en el número 4 dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, dice el Señor. Así dice el profeta Oseas. ¿Qué dice el Señor? Entonces esto sí es palabra del Señor, es palabra de Dios. Voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Fíjense cómo dice, mi ira. Si la ira, supuestamente la doctrina nos menciona que la ira es un pecado capital. Entonces se dan cuenta cómo la palabra ira no está bien traducida. ¿Sí? Aquí nos pusieron el formato ira, y pues no es la ira. ¿Sí? Otros dicen, no, es que no está hablando de la ira del pecado, está hablando de la ira del enojo de Dios. Entonces ¿Dios se enoja? Sí se enoja, pues entonces si se enoja no es todopoderoso. Entonces ahí hay una forma de contradicción en el adoctrinamiento. Por eso debemos de tener mucho cuidado y debemos de interpretar. Aquí no debieron de habernos puesto en esa traducción la palabra ira. ¿Sí? Pues posiblemente aquí deberían de habernos puesto otra palabra, pues ya se ha apartado de ellos mi ausencia, ¿sí? Ya se ha apartado de ellos mi ayuda, mi bondad, mi amor, ¿sí? Porque si no estamos con el Señor, pues entonces caemos en el desorden. Repito, en el versículo 4, dice el Señor, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi amor. Bueno, pues sí, pero le ponen ira. Ira, ira. Sí, ira. No, es mira, ¿verdad? Mira. Pero es ira. Sí, no puede ser eso. Pero bueno, como les digo, estamos leyendo lo que dice la Sagrada Escritura. Y por eso quiero que ustedes lo vayan analizando, pues para que se den cuenta de las situaciones en las que nos podemos equivocar, ¿no? Voy a hacer para Israel como el rocío, y él dará flores como los lirios. Sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Sí, pues si estamos con Dios, pues todo va a dar buenos frutos. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas de olivo, y serán su aroma como el de los cedros del Líbano. Nos pone unas comparaciones, pues de una flora muy bonita, ¿no? Sí, bueno. Número 7 dice, Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo y florecerán como la vid, y serán famosos como el vino del Líbano. Una vez más vemos cómo Dios demuestra su gran amor, principalmente a este pueblecito, a esta tribu, a esta gente, a los hebreos, a los israelitas. Hoy en día, sí, ahí andan muy apresurados, andan muy desesperados por hacer su tercer templo. Ahí andan ya, todos están queriendo poner un tabique, ¿sí? Yo pongo un tabique,
yo pongo 1 kilo de cemento, yo pongo un mármol, ¿sí? Ahí andan muy gustosos, ¿verdad? Ah, no, pero no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías, sea el Hijo de Dios. Ah, eso sí no lo creen. Después de tenerlo ahí profetizado en Ezequiel, en Isaías, y que se han cumplido las escrituras, no, andan preocupados por su templo, ¿sí? Sí, para irse a pegar ahí en la cabeza, ¿sí? ¿No? A hacer sus reverencias. ¿eh? No está mal que hagan oración, no está mal que le invoquen a nuestro Padre Dios, no está mal. Pero lo que sí está mal es de que crean que eso es lo más importante en hacer un templo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y ellos pues no quieren aceptarlo. Y bueno, otra vez aquí vemos como Dios los vuelve a amar, ¿no? O sea, la verdad es que mis respetos, no por el amor tan grande que Dios les tiene a ellos, ¿no? Sino mis respetos porque la verdad muchas veces hace lo mismo con nosotros. Dios nos sigue amando a pesar de todo, a pesar de todas las estupideces que hacemos en nuestra vida. Sí, sí, pues bueno, porque nadie es santo, ¿eh? El único santo es nuestro Padre Dios. Y Jesucristo dijo, ser santos como mi Padre Dios es santo. Sí, entonces, a mí sí me sorprende, ¿no? Es así, de que el Señor, a pesar de todo, a todos, no solamente a las solidaritas, a todos nos quiere, y a pesar de que cometemos muchas tonterías, ahí está con nosotros, ahí está con nosotros. Es bien aguantador nuestro Señor. No, nosotros no aguantamos, ¿eh? La primera que nos hacen, la segunda que nos... a lo mejor en la primera ni aguantamos, ¿no? A lo mejor la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, no, pero ya la quinta ya no. No, ya no. Será mi hermano, pero que vaya mucho a ver a su mamá. O sea, a mi mamá, ¿sí? Porque vive lejos. Allá por Coacalco. Bueno, por decir un lugar, ¿no? Bueno, que se vaya hasta allá. Bueno, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid, y serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué me importan los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo. Yo soy como un pino siempre verde, y en mí encontrará mi pueblo su fruto. ¿Sí? No, pues sí, ya cuando estamos con el Señor, uy, no. Ya sentimos como que levitamos, ¿no? Así como que ya nos salieron las alas, ¿no? Y ya empiezan así como que a abrirte las alas. Ah, sí, porque hasta para eso, ¿eh? Encontramos gente así muy sumisa, ¿verdad? Y gente que hasta llega al templo y besa el suelo, ¿no? Y anda haciendo, sí, hablando de, digamos, los católicos, digo, para no estar hablando de otras religiones, ¿no? Porque si no van a decir que estoy en contra, no estoy en contra de nada. Pero sí, yo lo he visto, ¿verdad? En la iglesia católica, ¿no? Hay ciertos mochilones y fanáticos, ¿verdad? Que ahí hasta se mueven así hacia el frente, ¿no? Y se hincan y besan el suelo. Todo cochino el suelo, pero ahí lo besan, ¿no? Sí, se dan golpes de pecho, ¿verdad? Y en otros lugares, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que hasta hacen sacrificios y se golpean, se martirizan el cuerpo, ¿verdad? Se lo dañan, ¿no? Se hacen cicatrices, no se lo están ahí, ¿no? Bueno. Y termina diciendo el capítulo que los sabios y prudentes, fíjense cómo dice, que los sabios y prudentes entienden este mensaje. No dijo los intelectuales, no dijo los pobres de espíritu, no dijo los misericordiosos, no dijo los humildes, ¿no? Los limpios de corazón, no. Dijo sabios y prudentes. Así lo dice el profeta Oseas. Que los sabios y prudentes, los sabios son los que tienen conocimiento de Dios. No está hablando de sabiduría mundana, Y prudentes, ¿sí? Que antes de hacer algo, tengan una situación de observación, de entendimiento, ¿sí? Y no actuar así a la ligera, ser prudentes. Entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos, según el profeta Oseas habla de muchos caminos. ¿Qué dijo Jesucristo? Y quiero que todo esto ustedes lo entiendan, porque esto es 800 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Oseas dice,
Los caminos del Señor son rectos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Pues está hablando de las leyes, ¿no? Puede ser del decálogo, de tantas leyes que hay en la Sagrada Escritura, ¿sí? Los caminos del Señor, ¿sí? La humildad, la caridad, la paciencia, la misericordia, todo esas. Son muchos caminos, son rectos, ¿sí? Del Señor son rectos. Y los justos los siguen, ¿sí? Los justos siguen esos caminos rectos. Y nos menciona lo contrario, pero los malvados tropiezan en ellos. Bueno, pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino. No dijo yo soy los caminos. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, no hay más caminitos, ¿eh? Oye, ¿el caminito de la sombra de San Pedro? No. ¿El caminito de Santiago? No. ¿El caminito de San Andrés, la cruz de San Andrés? No. ¿El caminito de San Miguel Arcángel? No. ¿El caminito de San Gabriel? No. ¿El caminito del Ángel de la Guarda? No. ¿El caminito del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Pues es el Padre, el amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí sí, porque es Cristo, ¿no? El caminito es nuestra Santísima Madre. Yo sé que se van a enojar muchos que son marianos. Yo soy mariano. Bueno, no es mi nombre, ¿no? Marianos son aquellos que creemos en nuestra Santísima Madre, la respetamos. Sí, no, mi nombre no es Mariano, yo soy Raúl, ¿no? Raúl Jeremías, entonces, pues, pero se van a enojar mucho, ¿no? Pero no, el camino nuestro no es nuestra Santísima Madre, es nuestra Santísima Madre, ¿sí? La Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el camino es Jesús. Pero eso ya lo conocimos 800 años después del profeta Oseas. Oseas, ¿no? Ya lo conocimos 800 años después. Y Jesucristo nos dijo, nada más hay un solo camino. Yo soy el camino. Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos dejó la doctrina. ¿Sí? ¿Vienes a quitar la doctrina? No vengo a quitar la doctrina. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vengo a darle plenitud, porque ustedes predican de boca, pero sus hechos son otros, le dijo a los fariseos. Y cómo nuestro Señor Jesucristo les puso sus adjetivos a los escribas y fariseos, a la gente inteligente y sabia en las cosas del Señor, de Dios. No estoy hablando de las cosas mundanas, no. ¿Cómo les dijo? ¿Les dijo amigos? ¿Compañeros? ¿Les dijo maestros? ¿Colegas? No, ¿cómo les dijo Jesucristo? ¿Cómo se acuerdan de eso? Sí. ¿Raza de qué? ¿Raza de razas? No. ¿Raza de las vacas? No. ¿Raza de los pajaritos? No. ¿De qué animal? De uno que es muy venenoso. ¿Sí? Así les dijo, raza de víboras. ¿Sí? Porque en vez de predicar, ustedes que se sienten muy sabios, están envenenando a la gente con sus malas actitudes. ¿Qué más les dijo? Hipócritas. Hipócritas, ¿sí? Porque cuelan el mosquito, porque ven la paja, ¿sí? Y no ven la viga que traen ustedes en sus ojotes, ¿no? Sepulcros blanqueados, les dijo. No son groserías, ¿eh? No, a ver, muchos dicen, es que Jesucristo también decía groserías. No. Decía malas palabras. No. Sí, ¿no? En la actualidad, desgraciadamente, estamos, les digo, en el año 2021, y el gobierno pues ya nos mandó un comunicado en donde hay una nueva forma de hablar y de decirle a la gente, ¿sí? Ya no les podemos decir cieguitos a las personas que no ven. Ay, no, mira, está cieguito. Uy, no, te demandan. Sí, no, en el gobierno que tenemos ahorita te dicen, no puedes decirle cieguito. Es que es un invidente. No, tampoco. No le podemos decir así a una persona que no ve.
Le tenemos que decir que es una persona. Tampoco le podemos decir que es un discapacitado visual. No, 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 no. Tenemos que decir que es una persona con problemas visuales. Esa es la. No le podemos decir a los ancianos, así viejitos, ancianos. Ahí vienen los abuelitos, ahí vienen los ancianos, ahí vienen los viejitos, ahí vienen los de la tercera edad. No. Tenemos que decirles personas de edad avanzada. Ay, no, 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 no. Y bueno, pues esto es el que les estoy mencionando, es para que ustedes se den cuenta que cada momento y cada tiempo pues tiene sus propios menesteres y sus propias problemáticas, ¿sí? Y bueno, no quiero ahondar más porque pues, solamente quise que ustedes escucharan esta explicación de estos capítulos del profeta Oseas, que los mediten y que se den cuenta lo que se dice en los estudios por los historiadores, por los teólogos, para que tengan ustedes pues un interés mayor de la acción de nuestro Padre Dios con nosotros y de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿sí? Y que, bueno, pues Él es el único camino a seguir, ¿eh? Él no dijo, mi mamá es el camino, los ángeles son el camino, mis apóstoles son el camino. No, 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 ni tantos santos que la Iglesia Católica tiene, ¿no? Sí, que ha elevado a los altares. Qué bueno que a Judas Iscariote no le ha elevado a ningún altar. Acuérdense que Judas Iscariote se arrepintió, ¿eh? Acuérdense, pero es uno de los únicos apóstoles que no está en los altares. Ay, no, qué bueno. Gracias a Dios que no le han subido a los altares. Que Dios te bendiga.